Alma Méndez tenía 32 años y una vida que desde afuera parecía perfecta. Vivía en un pequeño pero acogedor departamento en Puebla con vista a un parque lleno de jacarandas. Estaba casada con Diego, un hombre carismático, amable y de sonrisa fácil, con quien compartía casi 10 años de matrimonio. Todos los que los conocían decían lo mismo. Ellos son el ejemplo del amor verdadero. Pero a veces, el amor verdadero solo parece verdadero. Cada mañana, Alma preparaba el desayuno mientras Diego revisaba su celular, siempre con una sonrisa distraída. Ella se acercaba para darle un beso, pero él respondía con un «Ya voy tarde, amor», y salía apurado. Al principio, Alma pensó que era el estrés del trabajo. Diego era arquitecto y había empezado un nuevo proyecto en otra ciudad. Pero algo dentro de ella empezó a cambiar. Una pequeña voz, silenciosa pero insistente, le decía que algo no estaba bien. Esa voz se volvió más fuerte cuando una noche, al abrazarlo en la cama, sintió que su cuerpo ya no respondía igual. No la miraba con los mismos ojos, no la tocaba con la misma ternura. Y lo más doloroso, había un nuevo olor en su camisa, un perfume dulce y floral que ella no usaba. Intentó no pensar demasiado, pero el corazón siempre sabe antes que la mente. Una tarde de viernes, Alma decidió sorprenderlo. Cocinó su platillo favorito, enchiladas suizas, encendió velas y puso su vestido rojo, el que él solía decir que la hacía ver peligrosamente hermosa. Quería recuperar esa chispa perdida. Pero Diego nunca llegó. Lo llamó 3 veces, sin respuesta. Mandó mensajes, sin doble check. En la medianoche se quedó dormida en el sofá con el teléfono entre las manos. Al día siguiente, Diego regresó como si nada hubiera pasado. «Perdón, amor. El proyecto se alargó, tuve que quedarme allá», dijo con una voz cansada pero firme. «No te preocupes», respondió Alma fingiendo una sonrisa. «Pero podrías haber avisado». Me preocupé mucho. Él la abrazó y ella quiso creerle. Quiso pensar que todo seguía igual. Pero esa noche, mientras él dormía profundamente, el celular de Diego vibró sobre la mesita. Alma lo miró un segundo, dudando. El corazón le latía fuerte. Finalmente lo tomó. La pantalla mostraba una notificación de «Lucía». Sintió un frío recorrerle todo el cuerpo. Abrió el mensaje. «No puedo dejar de pensar en anoche. Ojalá despertaras a mi lado». Las lágrimas le nublaron la vista. «Lucía», repitió en voz baja, intentando recordar ese nombre. Y entonces, como un relámpago, lo recordó. Lucía era su mejor amiga, su confidente, la persona en quien más confiaba. El mundo se le vino abajo en silencio. Cerró el teléfono con las manos temblorosas y se sentó al borde de la cama, mirando a Diego dormir, ajeno, tranquilo. Una mezcla de rabia y tristeza le quemaba el pecho. No solo había perdido a su esposo, sino también a su amiga. Afuera, la ciudad seguía viva, indiferente a su dolor. Adentro, algo en Alma se rompía lentamente, sin hacer ruido, y en ese punto, la historia de Alma apenas comenzaba. «Hola, mi gente, soy Santiago Valdés, y si esta historia ya te hizo sentir algo en el corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte el resto de este relato. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo estás escuchando esta historia, porque lo que viene a continuación te va a dejar sin aliento. Esa noche fue la más larga de la vida de Alma. No durmió. Se quedó sentada en silencio, con el celular entre las manos, mirando una y otra vez aquel mensaje que había destruido todo lo que creía conocer. Lucía, su Lucía, la amiga que había estado a su lado desde la universidad, con quien compartía risas, secretos y lágrimas. La misma que había estado en su boda, que había llorado de emoción cuando dijo «sí, acepto», y ahora era ella quien se metía en su cama. Cuando el amanecer se asomó por la ventana, Alma se levantó despacio, se miró al espejo del baño, los ojos hinchados, el rostro pálido, la respiración entrecortada.
Pensó en despertar a Diego y gritarle toda la rabia acumulada, pero algo dentro de ella le dijo que no, no todavía. Necesitaba pruebas. Necesitaba entender cuánto tiempo llevaba viviendo una mentira. Tomó el celular de Diego con cuidado y empezó a revisar el historial de mensajes. El chat con Lucía estaba lleno de palabras dulces, de promesas, de risas. Eres mi refugio. Te necesito. Cuando estoy contigo el mundo se detiene. Cada frase era una puñalada más profunda. Descubrió que se veían cada semana, los jueves. Casualmente, los días en que Diego decía tener reuniones hasta tarde. Y lo peor, habían estado juntos el día del cumpleaños de Alma. Mientras ella cenaba con su familia, esperando su llamada, ellos estaban juntos en un hotel al sur de la ciudad. Alma se dejó caer en el suelo del baño, ahogando un grito. La traición dolía, pero lo que la destrozaba era la complicidad de Lucía. Recordó la última vez que se vieron. Lucía había llegado a su casa con flores, riendo, diciendo que se merecía un descanso. Le habló de lo cansada que estaba del trabajo, de lo difícil que era encontrar a alguien que la entendiera. Y Alma, ingenua, confiada, le había dicho: ojalá encuentres a alguien como Diego. Un hombre así te haría feliz. Ahora esa frase se clavaba como una ironía cruel. Durante el día, Alma fingió normalidad. Diego se fue temprano al trabajo y ella se quedó en casa planeando. No quería enfrentarlo con gritos ni lágrimas. Quería hacerlo de una forma que él no olvidara jamás. Pasó las horas revisando cada mensaje, cada foto, cada detalle. Descubrió incluso que Lucía había ido a su departamento varias veces mientras ella estaba en el trabajo. Había huellas de traición en cada rincón de su vida. Cuando Diego regresó esa noche, la encontró en la cocina, preparando la cena como siempre. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó él con una sonrisa falsa. «Tranquilo. ¿El tuyo también en el proyecto?». «Sí, una locura». «Pero ya casi terminamos», respondió, dejando su celular sobre la mesa. Alma lo miró, intentando no quebrarse. «Qué bueno, amor». Y mientras servía la comida, agregó con calma: «Por cierto, hablé con Lucía hoy. Él se tensó, apenas perceptible». «Ah, ¿sí? ¿Qué te dijo?». «Nada importante», sonrió. «Solo que me alegra que se lleven tan bien». El silencio cayó como una piedra. Diego la observó, intentando descifrar si había una trampa detrás de esas palabras. Pero Alma siguió actuando con serenidad. Esa noche no dijo nada más. Cuando él se durmió, ella se levantó en silencio y comenzó a escribir una carta. No una carta de despedida, sino de revelación. Le escribiría a Lucía, pero no la enviaría. «No todavía. Querida amiga», comenzó. «Nunca imaginé que el amor pudiera oler a perfume robado, que una amistad pudiera morir por una mirada compartida en la oscuridad». Cuando terminó de escribir, dobló la hoja con cuidado. Sabía que el día siguiente marcaría el principio del fin, porque Alma no solo iba a descubrir la verdad completa, iba a hacer que ambos la sintieran. El amanecer del viernes llegó cargado de un aire distinto. Alma se despertó antes del sonido del despertador, con la mente clara, los nervios en calma y una decisión tomada. Ya no iba a fingir. Después de días de silencio y dolor, había llegado el momento de mirar a su traidora directamente a los ojos. Esperó a que Diego saliera al trabajo y apenas cerró la puerta, tomó el teléfono. Abrió el chat con Lucía. Su dedo tembló antes de escribir, pero lo hizo. «Hola, ¿podemos vernos hoy? Necesito hablar contigo». Lucía respondió enseguida, como si hubiera estado esperando ese mensaje. «Claro, amiga. ¿Estás bien? Me asustas». Alma leyó esas palabras con una mezcla de rabia y asco. Esa palabra, amiga, ahora sonaba vacía, sucia. «Sí, estoy bien. Ven a casa esta tarde, por favor». El día transcurrió lento, cada minuto una tortura. Alma preparó café, arregló la sala, incluso encendió una vela.
no porque quisiera recibirla con calidez, sino porque quería que todo pareciera normal. A las 6 en punto, escuchó el timbre. Lucía apareció en la puerta, hermosa como siempre, con una blusa blanca y el cabello suelto. Sonreía con esa sonrisa que solía tranquilizar a Alma, pero que ahora solo le recordaba mentiras. «Amiga», dijo Lucía abrazándola. «Me tenías preocupada, ¿qué pasa?» Alma no correspondió el abrazo. «Pasa que necesito que me digas la verdad». Lucía la miró confundida, o al menos fingió estarlo. «¿Verdad sobre qué?» «Sobre Diego». Su nombre salió de los labios de Alma como una sentencia. El rostro de Lucía cambió en un segundo. La sonrisa se borró, sus ojos bajaron y la respiración se volvió pesada. «No sé de qué hablas», susurró, evitando su mirada. «No mientas, Lucía. Lo sé todo». Alma lanzó el teléfono sobre la mesa, con el chat abierto en la conversación de los dos. Lucía lo miró, pálida, sin palabras. Durante un largo minuto, el silencio lo llenó todo. Solo el tic-tac del reloj rompía la tensión. Finalmente, Lucía habló. «No quería que fuera así», dijo en voz baja. «Te juro que intenté alejarme». «¿Intentaste?», repitió Alma conteniendo las lágrimas. «¿Intentaste mientras dormías con mi esposo? Mientras me dabas consejos sobre cómo salvar mi matrimonio». Lucía apretó los puños. «No lo planeé, Alma, pasó. Diego me buscó cuando ustedes estaban mal, y yo estaba sola». Esa excusa encendió algo dentro de Alma. ¿Y eso justifica destruir una familia? ¿Robar el amor de alguien que te quiso como una hermana? Lucía la miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no se defendió. Tal vez porque sabía que no había defensa posible. Por un instante Alma pensó en echarla de su casa, en gritarle, en romper todo. Pero en vez de eso, caminó hacia la ventana y dijo con una calma inquietante: «No te preocupes, Lucía. No voy a hacerte nada. Todavía». Lucía tragó saliva. «¿Qué piensas hacer?» «Solo quiero que ambos sepan lo que se siente perder algo que aman». Lucía intentó acercarse. «Alma, por favor, yo te quiero». «No digas eso», gritó Alma por primera vez perdiendo el control. «No sabes lo que significa querer. Si lo supieras, no habrías hecho esto». Lucía empezó a llorar, pero Alma no la consoló. «Vete», dijo simplemente. Lucía se fue sin mirar atrás. Alma cerró la puerta, apoyó la frente contra la madera y respiró hondo. Sentía que el corazón le pesaba tanto que apenas podía mantenerse de pie. Pero algo dentro de ella también se había despertado. La necesidad de justicia, de cerrar ese ciclo con algo más que lágrimas. No quería venganza, quería verdad. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Alma abrió su laptop y comenzó a escribir todo. Fechas, mensajes, recuerdos. Un diario del engaño. No sabía aún qué haría con eso, pero sabía que serviría. A las 3 de la mañana, cuando el cansancio por fin la venció, miró por la ventana. En la distancia, un auto se detuvo frente a su edificio. Una silueta familiar bajó. Diego. Pero no estaba solo. Lucía salió del mismo auto. El alma de Alma se quebró un poco más, pero su mirada se endureció, porque en ese instante, sin que ellos lo supieran, Alma tomó una decisión que cambiaría todo. El amanecer del sábado llegó gris, sin color, como si el cielo supiera lo que Alma estaba a punto de hacer. Había pasado la noche en vela, observando las sombras moverse por la pared, recordando el instante en que vio a Diego y Lucía bajando del mismo auto. No había espacio para la duda. La traición era completa. No quedaban excusas ni mentiras que disimularan la verdad, pero el dolor no siempre se grita. A veces se planea. Alma no era una mujer impulsiva. Había aprendido a controlar sus emociones, a sonreír incluso cuando el alma ardía. Y ahora ese control se convertiría en su arma más poderosa. No quería destruirlos con gritos ni con escándalos. Quería que el peso de sus propias acciones los aplastara. Esa mañana preparó café y esperó a Diego como todos los días. Él entró en la cocina con la misma sonrisa de siempre, como si nada hubiera pasado. «Buenos días, amor», dijo él.
Dándole un beso en la mejilla, Alma lo recibió con una calma que lo desconcertó. «Buenos días, Diego». Le sirvió café. «Estuve pensando que tal vez deberíamos invitar a Lucía a cenar esta noche». Él casi deja caer la taza. «Lucía». «¿Por qué?» «Hace tiempo que no convivimos los tres», dijo sonriendo. «Quiero hablar con ella, aclarar cosas». Diego dudó, pero no encontró una razón para negarse sin levantar sospechas. «Bueno, si eso te hace sentir mejor, claro». Alma fingió satisfacción, pero por dentro su mente trabajaba como un reloj de precisión. Pasó el día cocinando, ordenando la casa, poniendo flores en la mesa. Todo debía parecer normal, pero cada movimiento tenía un propósito oculto. A las 8 en punto sonó el timbre. Lucía llegó nerviosa con una botella de vino entre las manos. «Hola», dijo con una voz temblorosa. No sabía si debía venir. «Claro que sí», respondió Alma, amable pero fría. «Somos adultas, ¿no?» Diego intentó mantener una conversación ligera, pero la tensión era evidente. Los tres comieron en silencio la mayor parte del tiempo, hasta que Alma levantó su copa y dijo: «Brindemos, por la sinceridad que, aunque duela, siempre llega». Lucía bajó la mirada. Diego tosió, fingiendo no entender, pero entonces Alma sonrió. Tomó su celular y lo colocó sobre la mesa. «Antes de brindar, quiero mostrarles algo». Reprodujo un audio grabado esa mañana. Era la conversación entre ella y Lucía del día anterior. La habitación se congeló. Lucía se puso de pie, pálida. «¿Grabaste?» «Eso, claro, no quería olvidarlo. Es lo único sincero que has dicho en meses». Diego se levantó también, furioso. «¿Qué es esto, Alma? ¿Una trampa?» «No, Diego». Su voz era firme, tranquila. «Es la verdad». Y por fin van a mirarla a la cara. El silencio se hizo insoportable. Lucía intentó hablar, pero Alma levantó la mano. «No necesito más explicaciones. Solo quiero que sepan que ya no tienen poder sobre mí. Me mintieron, me usaron, me rompieron, pero no me van a destruir». Las lágrimas caían, pero su voz seguía firme. «He pasado noches enteras pensando qué hacer con este dolor. Podría haberlos expuesto, podría haber contado todo a sus familias, a sus trabajos. Pero no lo haré. No voy a ensuciarme con su culpa». Diego la miraba, confundido, impotente. «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó con rabia contenida. Alma lo miró directo a los ojos. «Solo quiero que vivas con esto. Que cada vez que mires a Lucía recuerdes lo que perdiste. Que cada vez que ella te abrace, sientas el vacío que dejaste aquí». Se señaló el pecho. «Ese será tu castigo». Lucía lloraba en silencio. Diego bajó la cabeza. Entonces Alma tomó una carpeta del aparador y la puso sobre la mesa. «Ya firmé los papeles del divorcio», dijo con calma. «Y también envié una copia de todo a tu jefe, Diego. No para destruirte, sino para que aprendas que las mentiras siempre tienen un precio». Él abrió la carpeta y se quedó mudo. No solo estaban los papeles del divorcio, sino también capturas, mensajes y fotos. «Tú decides», concluyó Alma. «Si intentas negarlo, todo saldrá a la luz. Si aceptas, firmamos y terminamos esto en paz». La cena terminó en silencio. Lucía salió primero, sin mirar atrás. Diego permaneció de pie, inmóvil, con el rostro hundido en las manos. Cuando Alma cerró la puerta, por primera vez en semanas, respiró sin dolor. Pero mientras guardaba los documentos, algo le llamó la atención. Una carta en el fondo de la carpeta. No era suya, la abrió, y su corazón se detuvo. Era una carta escrita por Diego, dirigida a otra mujer, y el nombre que aparecía allí no era el de Lucía. Alma quedó inmóvil frente a aquella carta. El aire en la habitación se volvió pesado, como si el mundo entero contuviera la respiración con ella. Las letras eran inconfundibles, la caligrafía inclinada, los trazos firmes, la firma al final. Era de Diego. Sus manos temblaban mientras la abría con cuidado, como si se tratara de una herida que aún no sabía si debía tocar. Leyó despacio, cada palabra cayendo como una piedra dentro de su pecho.
Mi amor, sé que esto no puede continuar así, pero no puedo seguir ocultando lo que siento. Desde que entraste en mi vida, todo cambió. Eres mi calma en medio del caos, la única persona que me entiende de verdad. No sé cómo decirle la verdad a Alma, pero algún día lo haré. No quiero perderte. El corazón de Alma dio un vuelco. No sé cómo decirle la verdad a Alma. ¿La verdad? ¿Cuál verdad? ¿Quién era esa otra mujer? La carta no tenía fecha, pero el papel estaba nuevo, reciente. No era algo antiguo. Por un momento pensó que tal vez fuera otra mentira, una más entre tantas. Pero había un detalle que la heló por completo. El sobre. En una esquina con letra femenina estaba escrito el nombre de la destinataria. Para Clara. Alma se quedó mirando ese nombre, tratando de recordarlo. Clara. Y entonces una imagen cruzó su mente como un relámpago, una joven que trabajaba con Diego en su nuevo proyecto. La había visto solo una vez, en una fiesta de la empresa. Cabello oscuro, sonrisa dulce, mirada tímida. La rabia la invadió como una corriente eléctrica. Lucía no había sido la única. Había otra, una tercera sombra que se movía entre las grietas de su matrimonio. Por primera vez, Alma sintió miedo. No miedo del engaño, sino del vacío que quedaba después. ¿Quién era Diego en realidad? ¿Cuántas vidas vivía a espaldas de ella? Esa noche no pudo dormir. Sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Todo lo que había creído conocer se deshacía en silencio. Decidió que no podía enfrentarlo otra vez sin saberlo todo. Necesitaba verlo con sus propios ojos. El lunes siguió a Diego. Esperó a que saliera del trabajo y lo observó desde su coche. Lo vio manejar hacia las afueras de la ciudad, hasta un pequeño restaurante en la carretera. Allí estaba ella, Clara. Lo abrazó apenas bajó del auto, y él correspondió con una ternura que Alma ya no recordaba. Tomó fotos, no por venganza, sino porque necesitaba una prueba tangible de lo que su corazón se negaba a aceptar. Desde su coche, los miró reír, tocarse las manos, compartir el mismo gesto de complicidad que antes era suyo. Lloró en silencio. Ya no quedaban lágrimas de dolor, solo de resignación, pero entonces algo cambió. Diego se levantó y le entregó a Clara un pequeño sobre. Ella lo abrió y al mirar dentro se tapó la boca con las manos, sorprendida. Alma no alcanzó a ver qué era, pero algo en la reacción de Clara le pareció diferente. No era una expresión de amor, era miedo. Clara se puso de pie y salió del restaurante apresurada. Diego la siguió, intentando detenerla, pero ella se soltó. Alma, sin pensarlo, encendió el coche y lo siguió a distancia. A pocos metros los vio discutir. No escuchaba lo que decían, pero el lenguaje corporal era claro. Clara gritaba. Diego la sujetaba del brazo. De pronto Clara empujó a Diego y corrió hacia su auto. Él se quedó de pie, respirando agitado, con una mirada que Alma no había visto nunca antes, fría, vacía, casi peligrosa. Esa noche Diego volvió a casa tarde. Dijo que había tenido una reunión inesperada. Alma, desde la penumbra del dormitorio, lo observó entrar. Lo conocía tan bien. Y sin embargo, por primera vez le pareció un desconocido. ¿Todo bien?, preguntó ella con voz suave. Sí, solo cansado, respondió sin mirarla. Se desvistió. Se metió en la cama y en minutos estaba dormido. Pero Alma no. Esa mirada que le había visto en el restaurante no la dejaba en paz. Y aunque no podía imaginarlo todavía, esa tercera mujer, Clara, no solo era parte del engaño, era la clave de algo mucho más oscuro, algo que pondría la vida de Alma en peligro. Durante días, Alma no pudo dejar de pensar en Clara. No era solo otra amante. Había algo en su mirada aquella noche, algo que mezclaba miedo con desesperación. Esa imagen se repetía en su mente como un eco. No podía entenderlo. ¿Por qué una mujer que mantenía una relación secreta con Diego reaccionaría así al recibir una carta?
Alma decidió averiguarlo. El martes esperó a que Diego saliera temprano al trabajo y en cuanto cerró la puerta, encendió su computadora. Buscó el nombre completo de Clara. Clara Robles, en redes sociales, en registros públicos, en todo lugar donde pudiera encontrar una pista. Durante horas no halló nada fuera de lo normal, hasta que una nota vieja en un periódico local llamó su atención. Clara Robles, arquitecta colaboradora en proyectos de restauración en Oaxaca. En 2018, su hermana menor, Valeria, murió en un accidente de construcción. El responsable, un arquitecto llamado Diego Hernández, fue absuelto por falta de pruebas. El corazón de Alma se detuvo. Diego Hernández. Su Diego se quedó mirando la pantalla, incapaz de respirar. La noticia era de hace 7 años, pero las fechas coincidían. Era justo cuando él empezó a comportarse de forma extraña, a desaparecer por días con la excusa de viajes de trabajo. De pronto, todo empezó a tener sentido. Clara no era solo una amante. Era una herida del pasado que Diego nunca quiso cerrar. Alma se sentó temblando y repasó la historia en su cabeza. Si Clara era la hermana de la víctima del accidente, ¿por qué estaba con Diego? ¿Por qué aceptaría tener algo con el hombre que destruyó a su familia? A menos que no fuera amor, a menos que Clara también tuviera un plan. La idea la golpeó con fuerza. Quizás esa relación no era lo que parecía. Quizás Clara se había acercado a Diego no por deseo, sino por venganza. Durante los días siguientes, Alma fingió normalidad. Lo observaba con calma, midiendo sus gestos, sus silencios. Diego parecía más nervioso que nunca. Revisaba su teléfono constantemente, salía a reuniones a horas extrañas y evitaba mirarla a los ojos. Una tarde, mientras él se duchaba, Alma tomó su celular. Lo desbloqueó con el código que conocía de memoria. Había mensajes de Clara, pero no eran románticos, eran amenazas. No puedes esconderlo más. Si no me das lo que te pedí, todos lo sabrán. Tú decidiste mentir en el informe. Y ahora vas a pagar. Alma sintió un escalofrío. El accidente. Las pruebas falsas. ¿Había mentido Diego para salvarse? Entonces entendió por qué Diego se veía tan alterado en el restaurante. Clara lo estaba presionando. Lo tenía acorralado. Y ahora Alma también estaba en medio de todo. Esa noche, mientras Diego dormía, ella revisó su portafolio de trabajo. Entre los documentos del nuevo proyecto encontró algo extraño: copias de contratos, recibos falsificados, incluso planos modificados. Todo indicaba que Diego estaba ocultando irregularidades. No solo había traicionado su matrimonio, había manipulado pruebas, dinero y personas. Alma cerró la carpeta con las manos heladas. Su esposo no era el hombre que creyó amar. Era alguien capaz de mentir, engañar y traicionar sin remordimiento, pero lo que la dejó sin aliento fue lo que encontró en el fondo del portafolio: una fotografía vieja, desgastada por el tiempo. En la imagen aparecía Diego junto a una niña de unos 10 años, sonriente con trenzas, detrás escrito a mano: Valeria. 2018, era la hermana de Clara y Diego. Estaba con ella el mismo día del accidente. Alma apretó la foto contra su pecho. Ya no se trataba solo de infidelidad, era algo más oscuro, algo que había permanecido oculto bajo años de silencio y mentiras. Sabía que debía hablar con Clara, no por Diego, sino por ella misma, por esa mujer que había sido engañada, usada, traicionada, y que ahora merecía conocer toda la verdad. Pero Alma no imaginaba que Clara también la estaba buscando y que su encuentro no sería casual. Alma pasó la noche sin dormir. La imagen de la niña en la fotografía, Valeria, no se borraba de su mente. A cada mirada al rostro inocente de aquella pequeña, sentía una punzada más profunda en el pecho. ¿Qué había pasado realmente ese día? ¿Por qué Diego tenía una foto con ella justo antes del accidente? Al amanecer, Alma se vistió sin hacer ruido, tomó su bolso y salió del departamento.
No sabía exactamente a dónde iba, pero su instinto la guió hasta el viejo barrio donde había visto a Clara aquella noche en el restaurante. Después de horas caminando entre calles empedradas y tiendas cerradas, la encontró, una pequeña cafetería de fachada azul, con un letrero discreto que decía Café Horizonte. Clara estaba allí, sola, sentada junto a la ventana, con una taza de café frío entre las manos. Cuando Alma entró, los ojos de ambas se encontraron y el silencio se hizo espeso. Clara no se sorprendió, casi como si ya supiera que ese encuentro era inevitable. «Sabía que vendrías», dijo Clara con voz baja, pero firme. «Necesitaba entender», respondió Alma, conteniendo las lágrimas. «Saber qué pasó en realidad entre ustedes dos». Clara respiró hondo, mirándola con una mezcla de tristeza y furia contenida. «Entre Diego y yo no hubo amor, hubo una deuda, una que él nunca quiso pagar». Sacó de su bolso una carpeta vieja, amarillenta por el tiempo. Dentro había copias de informes de la obra donde Valeria había muerto, junto con fotografías y recortes de periódico. Mi hermana tenía solo 17 años. Trabajaba como asistente en el proyecto de restauración. El día del derrumbe, Diego estaba allí. Él sabía que los cimientos no estaban reforzados, pero firmó el informe de seguridad de todos modos. Necesitaba cerrar el contrato y ganar el bono. Alma sintió un nudo en la garganta. «¿Y la carta?», preguntó con voz temblorosa. «Una advertencia», respondió Clara. «Yo le recordé que todo lo que hizo podía salir a la luz. Le di la oportunidad de confesar antes de que lo hiciera yo. Pero en lugar de hacerlo, me manipuló. Me hizo creer que sentía remordimiento. Me sedujo con mentiras». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, pero su tono seguía helado. «No me acosté con él por amor, Alma. Lo hice para verlo caer, para que sufriera lo mismo que yo sentí cuando enterré a mi hermana». Alma se llevó las manos al rostro. Todo lo que creía sobre su matrimonio, sobre su vida, se derrumbaba con cada palabra. «¿Y tú me ibas a destruir también?», susurró. Clara la miró con una mezcla de compasión y pesar. «No, tú no eras parte del plan. Pero cuando supe que sabías algo, entendí que también eras una víctima. Diego juega con la gente, Alma. No solo te engañó a ti. También me usó a mí». Antes de que Alma pudiera responder, el sonido de una notificación rompió el silencio. Clara miró su celular y su rostro cambió de color. «Él lo hizo», murmuró. «Publicó los planos falsos a mi nombre. Me está inculpando». Sacó el teléfono y le mostró a Alma un correo electrónico con documentos adjuntos, contratos alterados, sellos falsos y la firma digital de Clara. «Si esto llega a la fiscalía, mi carrera se acabó. Y él se va a limpiar las manos». Alma sintió que la ira reemplazaba su miedo. «Entonces, hagámoslo caer juntas», dijo. Clara la miró sorprendida. «¿Estás segura?». «Más que nunca». A partir de ese momento ambas comenzaron a planear una estrategia. Revisaron los archivos de Diego, buscaron testigos, registros de obras, correos, mensajes. Cada pieza encajaba con una precisión escalofriante. Diego había construido una red de mentiras que abarcaba desde fraudes laborales hasta encubrimientos legales. Pero en medio de todo, Alma descubrió algo más, un mensaje de voz guardado en la nube de Diego, fechado el día del accidente. «Diego, por favor, no mientas. Sabes que el muro no resistirá. Si pasa algo será tu culpa». La voz era de Valeria. Alma apretó el teléfono con las manos temblorosas. «Él sabía», dijo en un susurro. «Sabía que iba a pasar». Clara cerró los ojos, dejando que las lágrimas finalmente cayeran. «Por eso no puedo perdonarlo». En ese momento, un ruido detrás de ellas las hizo voltear. Diego estaba parado en la puerta del café, con el rostro tenso y los ojos llenos de rabia. «Así que era cierto», dijo con una sonrisa helada. «Mis dos mujeres conspirando». Clara se levantó de golpe. «No somos tus mujeres, Diego. Somos tus víctimas». Él dio un paso adelante.
bajando la voz. No tienen idea de lo que acaban de hacer. Alma lo miró fijamente, sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el control. Al contrario, respondió con calma. Acabamos de empezar. Diego sonrió, pero en su mirada había un destello de desesperación. Y entonces, antes de que alguien pudiera reaccionar, sacó algo de su bolsillo, un pequeño dispositivo, un pendrive. Si caigo yo, caen todos, susurró, y salió del café sin mirar atrás. Clara y Alma se quedaron en silencio. El pendrive contenía algo que podía cambiarlo todo. El silencio pesaba como plomo en el aire después de que Diego salió del café. Clara y Alma se miraron sin decir nada por unos segundos, cada una perdida en sus propios pensamientos. El pendrive descansaba sobre la mesa, pequeño, inofensivo a la vista. Pero ambas sabían que dentro de ese dispositivo podía esconderse la ruina o la salvación. «Tenemos que verlo», dijo Clara. Rompiendo el silencio, Alma asintió. Caminaron hasta el departamento de Alma, donde encendieron la computadora y conectaron el dispositivo. En la pantalla apareció una carpeta con un solo archivo. Proyecto Valeria, final.docs. El corazón de Alma se aceleró mientras hacía doble clic. El documento estaba lleno de informes, fotografías, declaraciones de obreros. Y al final, un apartado firmado digitalmente por Diego. Pero lo que más las dejó sin aliento no fue lo que decía él, sino lo que decía otra firma, Clara Robles. El informe demostraba que Clara había participado en la manipulación de los datos técnicos del proyecto. En otras palabras, ella también había mentido. Alma la miró, incrédula. «¿Qué significa esto, Clara?» Clara tragó saliva. «No, no es lo que parece. Aquí dice que tú firmaste los planos falsificados», insistió Alma alzando la voz. «Que tú aprobaste el uso de materiales defectuosos». Clara se levantó, desesperada. «Lo hice porque Diego me obligó. Me chantajeó con algo que yo...» Se detuvo respirando agitadamente. «Con algo que no puedes entender». Alma cerró los ojos por un momento. «Entonces, ¿también eres culpable?», preguntó con amargura. Clara bajó la mirada. «No soy inocente, Alma, pero no soy la única que merece pagar». Antes de que pudiera decir más, un sonido de notificación interrumpió la tensión. Era un correo electrónico que acababa de llegar a la bandeja de Alma. El remitente, Diego y correo.pexel. Asunto: para ti, si algo me pasa. Con las manos temblorosas, Alma abrió el mensaje. Dentro había un video. La grabación mostraba a Diego en su oficina, mirando directamente a la cámara, con el rostro cansado pero sereno. «Si estás viendo esto, Alma, significa que ya todo salió de control. No soy el hombre que crees, y tampoco el monstruo que Clara te hizo imaginar. El accidente de Valeria fue un error, sí, pero no fue mío. Clara cambió los cálculos y me pidió que firmara, jurando que los había corregido. Cuando todo se derrumbó, ella me culpó. Y cuando la verdad estuvo a punto de salir, decidió usarme. Y usarte a ti también». Alma quedó paralizada. En la grabación, Diego mostró capturas de correos antiguos, audios y fotografías. En uno de ellos, Clara aparecía hablando con un inversionista, negociando dinero para mantener el caso enterrado. «No la juzgues, Alma», decía Diego en el video. «Todos hacemos cosas terribles cuando queremos venganza. Pero ella nunca te dijo que su hermana no murió por accidente. Valeria estaba allí porque Clara la obligó a cubrirla aquel día. Ella tenía que estar en la obra, pero mandó a su hermana en su lugar». Las palabras cayeron como un puñal. Clara rompió en llanto, llevándose las manos a la cabeza. «Es mentira», gritó entre sollozos. «Él miente». Pero Alma ya no sabía en quién creer. Miró a Clara y por primera vez vio en sus ojos algo que no había visto antes: culpa. «Dime que no es verdad», susurró Alma. Clara se derrumbó en el suelo. No quería que pasara. «Solo era un turno, un día», murmuró entre lágrimas. Valeria insistió. «Quería ayudarme.
Y entonces, todo se vino abajo. El silencio volvió a llenar la habitación. Diego había sido un traidor, sí, pero Clara también había destruido vidas con su silencio. Alma apagó la computadora, respirando hondo. Los dos merecen pagar, dijo con voz fría. Tomó el pendrive, lo guardó en su bolsillo y caminó hacia la puerta. Clara la miró desesperada. ¿Qué vas a hacer? Lo que debería haberse hecho hace años, respondió Alma. Entregarlo todo. Y sin mirar atrás salió del departamento. Días después, las autoridades recibieron una denuncia anónima con todos los documentos del caso, las pruebas contra Diego y contra Clara. El escándalo ocupó los noticieros durante semanas. Ninguno de los dos volvió a ser visto públicamente. Alma se mudó de ciudad, buscando silencio, paz y una nueva vida. Pero a veces, por las noches, al cerrar los ojos, recordaba el rostro de Valeria en aquella fotografía y se preguntaba si, en el fondo, alguna vez conocería la verdad completa, porque en esa historia nadie fue completamente inocente, y el amor, la traición y la culpa se mezclaron en un solo destino irreversible, y con eso llega el final de nuestra historia de hoy. Soy Santiago Valdés. Y si esta historia te dejó sin aliento, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y contarme desde qué ciudad o país nos escuchas. Recuerda, en este canal, cada historia tiene una verdad oculta. Solo hay que atreverse a mirarla de cerca.